eso, hermano. ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que ir? Y quiero comenzar con esto, hermano. Creo que es una historia, pero va enfocado a lo que es la iglesia, acerca de lo que es la unidad que debe de existir en nosotros. Dice, y esto, hermano, se trata y vamos a hablar de la naturaleza. Dice aquí, en las zonas boscosas de Canadá, y usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver? Pero espérese. Dice, en las zonas boscosas de Canadá se ha descubierto que los enormes pinos poseen unas pequeñas raíces y que su profundidad no es mucha. Los estudiosos no alcanzaban a explicarse el cómo podían mantenerse en pie. Porque si usted se fija, hermano, un árbol que no tiene unas raíces profundas, rápido lo bota el viento. Una inundación, cualquier cosa lo bota, pero dice que no alcanzaban a preguntarse cómo podían mantenerse en pie. Y además poder soportar las fuertes ráfagas de viento que soplaba sobre ellos durante el invierno. La respuesta la obtuvieron cuando observaron que esas pequeñas raíces se entrelazaban, dice, unas con otras. Es decir, las raíces de un pino se trenzaban con la de su compañero de al lado y así sucesivamente hasta formar una red que servía de poderoso asidero para evitar la caída y también ser arrancados por el viento. Esa es la razón, hermano, de la existencia de enormes y fuertes bosques en Canadá. Y después dice, la iglesia de Cristo no es producto de un capricho humano, sino divino. ¿Cuántos lo creen? Porque la iglesia sí es, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces dice abajo, la historia de hoy nos dice que un conjunto de árboles puede crecer, sostenerse y resistir cuando está unido a un grupo de sus iguales, ya que solo su vida sería corta y dramática. Si solamente estuviera ese árbol, hermano, no duraría. Es Jesús quien hoy nos da la respuesta a por qué debemos congregarnos. Es una pequeña, dice allí, hermano, que dice que los árboles tienen unas raíces poco profundas, pero lo que ellos hacen es que entrelazan sus raíces unos con otros, el que está a la par, el que está atrás, el que está adelante, y por eso se sostiene. Y así debería de ser la iglesia de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué debo congregarme? ¿Cuál es el objetivo de estar en una iglesia? Y quiero introducirme con esto, hermano. Una de las preguntas que más abundan en toda persona es el por qué y para qué. ¿Amén? Porque si usted le dice a un hijo, mira, quiero que hagas esto, pero ¿y por qué? Pues porque yo. ¿O para qué? Y muchas veces como cristianos nos decimos eso, bueno, ¿y para qué tengo que leer la Biblia? Si ya la leí en el culto, ya la leí ayer, ¿para qué tengo que congregarme? ¿O por qué tengo que servirle a Dios? Hermanos, son muchas las respuestas. Y vamos a ver por medio de la palabra algunas razones del por qué nos tenemos que congregar en una iglesia de manera constante. Bueno, nosotros le decimos iglesia a esto, pero es un templo, porque esa es la palabra que la iglesia es usted y yo para nuestro Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos de cuidarla. Entonces, muchas personas, incluso cristianos, dicen que no es necesario congregarse. Si usted llega muchas veces a predicar, le dicen, pero si es que no es necesario. No es necesario congregarse. Que lo principal es recibir a Cristo por la fe y cumplir sus mandamientos, porque mucha gente así dice. No, si yo he recibido a Cristo, yo no me congrego, pero yo estoy bien. Pero de hermano debemos de tener ese crecimiento espiritual. Otros dicen, ¿para qué tengo que congregarme si Dios está en todo lugar? ¿Cuándo creemos que Dios está en todo lugar? Sí, hermano, pero es necesario que usted y yo también estemos juntos, como dice allí la historia de estos árboles, que uno solo va a caer. Pero si entre todos se apoyan, si entre todos entrelazan sus raíces, se van a alimentar de los nutrientes de la tierra y van a sostenerse en aquellos fuertes tempestades, vientos y todo lo que llegue. Entonces por eso dicen así, si Dios está en todo lugar, va, lo puedo buscar y hablar con Él desde mi casa. Y es cierto, hermano. Una de las cosas que se le enseña siempre, bueno, más que todo como Taber, el altar familiar. Esa oración, esa constante
Pero podemos decir así, tú puedes buscar o hablar con él desde mi casa. No es necesario ir a la iglesia. Yo oro, yo alabo y estudio la Biblia mejor en mi casa. Muchos decimos eso. Muchos dicen también, yo soy mi iglesia, ¿para qué voy a ir? Otros dicen, me aburro de ir a la iglesia. Y es cierto, hermano, pero el problema es que cuando usted y yo no venimos dispuestos a alabar a Dios, cuando no venimos dispuestos a escuchar su palabra, todo nos parece aburrido. Porque cuando vamos a una reunión secular, pues sí nos aburrimos. Y ahora, hermano, como la tecnología y eso, pues sí muchas veces molesta, pues que cuando tal vez un amigo le dice a uno, mira, veámoslo, echámonos un café. Pero nomás llegar, saca el teléfono y muchas veces no se platica. Y la unidad o verse, hermano, es para platicar. Pero muchos nos aburrimos, por eso dicen, me aburro de ir a la iglesia. Y muchos dicen, hay mucha hipocresía, y tiene razón. Todos los que estamos aquí empezando este inútil servidor somos hipócritas muchas veces. Amén. Pero hermano, que eso no nos quite el buscar a Dios. Creo que cada uno tenemos diferentes motivos, tenemos diferentes necesidades para buscarle. Porque todos, hermanos, tenemos diferentes razones para darle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por un año que terminó, cuando, hermano, hubieron muchas personas que murieron. Hace poco me estaba contando un amigo que personas que trabajaron en el gobierno, creo que fue viceministro de transporte, y de repente, así como en una semana se murió. Y le dije, bueno, ¿y qué le pasó? Le dije al arquitecto. Se murió, me dijo. Y sí, lo hemos visto y estaba, hombre, pues sí, fuerte, prácticamente joven. ¿Y qué le pasó? Le dio cáncer y se murió. Y así es la vida, hermano. Dice la palabra que la vida es como la niebla de la mañana. Si usted se va tempranito, 5 o 6 de la mañana aquí por Santa Tecla, las colinas están llenas de neblina, pero cuando alumbra el sol, se va deshaciendo, y así muchas veces es la vida. Entonces, Dios, hermano, siempre ha dejado lugares donde podemos congregarnos. Desde el Antiguo Testamento, hermano, Dios estableció lugares donde su pueblo tenía que llegar y adorarle. Entonces esto no es nuevo, también el Antiguo Testamento lo dice, hermano. Váyase allá, este no se lo di a los jóvenes, a Deuteronomio capítulo 12, versículo del 5 en adelante. Es algo grande el pasaje, pero hermano es necesario. Dice el versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Ese es el lugar que Dios dejó destinado. Si usted recuerda, hermano, Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo de reunión. Era un lugar donde las tribus, donde sus hijos podían llegar y exponer sus casos, hacer sus sacrificios, llegar a darle alabanza a Dios. No fue capricho de Dios, hermano, sino que Él lo estableció. Según los entendidos, el tabernáculo tenía como 50 metros de largo por 27 de ancho y estaba dividido en secciones, donde la gente podía llegar. Por eso dice, y sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. No quiere decir, hermano, que usted y yo vamos a escoger cualquier lugar para adorarle. Dice, de entre todas las tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. No quiere decir si tenés deseos, si quieres ir, sino que lo estableció. También, hermano, en el Nuevo Testamento habían sinagogas y luego se establecieron iglesias para que los cristianos se congregaran. Las sinagogas, hermanos, nacieron cuando el templo de Jerusalén fue destruido, cuando el pueblo fue llevado a Babilonia. Fue de que se establecieron las sinagogas, pero allí estaba la presencia de Dios. Váyase allá a la primera carta a los Corintios, cuando Pablo andaba estableciendo iglesias en sus viajes misioneros. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Y esto, hermano, es la introducción. Dice,
las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Las iglesias, hermanos, siempre fueron algo que Dios quiso establecer para su pueblo, para sus hijos. Así es que, hermanos, por eso le digo, muchos decimos o cuestionamos, ¿por qué me tengo que congregar? Pues? Si allí muchos gritan, allí lo regañan, y me regañan en el trabajo, me regaña mi esposa, me regañan en la calle, y todavía voy a ese lugar para que sigan regañando. Muchos cuestionamos eso. ¿Por qué tengo que ir? Pero ya les dije, hermano, las razones. Que Dios estableció lugares donde su pueblo tenía que reunirse. Y eso, hermano, también, bueno, hoy cada quien decide decidir o no. Y vamos a entrar en materia. ¿Por qué debo de congregarme? Número uno, tenemos que congregarnos, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Amén. Y todo lo que ustedes vean en la Biblia no es invento, bueno, al menos en la iglesia de aquí o el tabernáculo, no se anda inventando cosas, sino que todo va a la luz de la palabra de Dios. Y todo lo que usted vea en la Biblia es porque Jesús lo hizo primero. Y nosotros como sus hijos, como creyentes en Él, debemos de tratar de seguir sus pasos. ¿Por qué tengo que congregarme? Tenemos que congregarnos, hermanos, porque Jesús nos dio el ejemplo. Váyase allá al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 20. Lucas, capítulo 4. Si usted se fija, hermano, el inicio del capítulo 4 dice que la tentación de Jesús, antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue tentado por el enemigo. Luego, cuando comienza el ministerio, cuando volvió del desierto, dice que lleno del Espíritu, lleno de poder. Dice el versículo 16, Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado. Jesús fue criado en Nazaret, un pequeño pueblo de Israel. Y en el día de reposo, está hablando del día sábado, dice, entró en la sinagoga, conforme, ¿cómo dice ahí, hermano? Ayúdeme, ¿conforme a qué? A su costumbre. Quiere decir que Jesús iba a la sinagoga constantemente. Amén. Eso le habían enseñado sus padres, esa era la misión que él tenía. Dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ya, hermanos, de los 12 años ya podían ellos comenzar a leer la palabra de Dios. Dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Allá en el Antiguo Testamento, estamos hablando como 750 años de que Jesús llegara a la sinagoga, ya se había escrito sobre él. Dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando de Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y el Evangelio, hermanos, son buenas nuevas de salvación. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, hermano, debemos de congregarnos porque él nos dio el ejemplo. Yo siempre se lo he dicho, hermano, no venga a oír palabra humana, porque va a salir decepcionado. Si usted se fija en mí, se va a decepcionar. Venga y pídale a Dios que use al predicador, que use al de la alabanza, para que nos hable a nuestra vida. Y Él nos dio el ejemplo de eso. En la sinagoga, hermano, como les decía al principio, las sinagogas se instauraron allá después de que fueron cautivos. Que el templo de Jerusalén, que el templo que había hecho Salomón estaba destruido. Y se instauraron las sinagogas, donde era costumbre llegar. Y en la sinagoga, hermano, se leían las escrituras como acabamos de ver. Y se cantaban salmos a Dios. ¿Qué quiere decir? Se alababa a Dios. Y lo primero que se hace en toda iglesia es la oración y luego las alabanzas que van dirigidas a Él. Entonces, eso es lo que usted y yo debemos de venir a la iglesia.
No por costumbre, no por inercia, no porque hoy es día domingo, tengo que ir, o porque no hay otra cosa que hacer, no tengo dinero para ir a comer afuera. No, hermanos, debemos de venir a la casa de Dios porque Él nos los enseñó. Dice la palabra que como Él tenía costumbre a ir, no iba solo los sábados, sino que siempre estaba ahí. Y entonces, hermanos, eso es lo que debemos de hacer porque Él nos dio el ejemplo. Número 2, tenemos que congregarnos porque los primeros cristianos lo hacían. Váyase allá al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 y 44. Y luego nos pasamos al 11, 25, 26. Dice allí la vida de los primeros cristianos, cuando el evangelio se estaba expandiendo por el mundo. Cuando Dios se le apareció a Pablo, le cambió el nombre y le dio la misión de ir a los gentiles a predicar la palabra. Y dice ahí la vida de los primeros cristianos. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y comunión, hermanos, es estar juntos. Por eso de ahí viene la palabra comunismo, de comunidad, de comunión. El comunismo nunca ha existido. Porque cambiaron las casas de cartón por buenas casas. Entonces la comunidad nunca ha existido. Pero la palabra de Dios sí dice que y perseveraban en la doctrina. Perseverar es estar ahí constante, hermano. En la doctrina de los apóstoles, que el Espíritu Santo les había dado. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. No sé cuántos de ustedes se unen en oración con un hermano que está pidiendo por X. Dice la palabra de Dios que cuando uno o más oran, Él va a escuchar siempre su palabra, Él va a escuchar ese clamor. Dice el versículo 44. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban, hermano? Estaban separados, uno allá en su casa, otro en el súper, otro en el trabajo. No, dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero no podemos vivir ahorita, va. Porque usted no va a ir a meter a su casa a alguien que no conoce. Pero así fue la vida de los primeros cristianos, la comunidad. Que si uno se dolía, pues se dolía el pueblo y iba el clamor, si a uno le faltaba algo, pues se reunían todos, dice más adelante que vendían sus propiedades y la ganancia la traían delante de los apóstoles para que ellos lo repartieran para los necesitados. Pero ¿qué pasa hoy? Que todos vemos por nuestros propios beneficios. No hay comunión, no hay comunidad, y si alguien le dice, mire, fíjate que fulana de tal está enferma, a saber que está pagando. O si ha pasado por algún problema, bueno, se lo merece. Cuando debemos de estar en comunión, cuando debemos visitar a aquella persona que se está alejando de los caminos de Dios. Cuando vemos que alguien, hermano, está fallando en las cosas de Dios, hay que buscarlo y hay que orar. Sin decírselo, claro. Porque muchas veces usted dice, mire, hermano, voy a orar por usted. No, dice, no. No ore. Pero deben de hacerlo. Entonces, así, hermano, fue la vida de los primeros cristianos. En comunión. Dice que estaban todos juntos. Estaban en comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. En el pan material, que no faltaba. Si alguien no tenía que comer, pues ahí se le daba. Y mira, hermano, una cosa que muchas veces, tal vez la mayoría quizás no la conoce porque no lo ha vivido. Pero fíjese que muchos criticamos a los que están presos, ¿va? Pero fíjese que también hay comunidad. Porque cuando yo estuve de vacaciones, aquellos 5 días que me regalaron allá en ese hotel de 5 estrellas, no dejaba padecer hambre a nadie. Y allí el que revisaba la comida decía, bueno, aquel no le han pagado comida, o aquel es nuevo, acaba de venir, apartaba un poquito. Y al final todos comían. Que la aflicción y todo lo demás, hermano, lo vuelve todo seco a uno. Pero esa es otra cosa, pero allí fíjese que hay comunión y por muy malo que sea alguien, siempre le dan comida. ¿Pero por qué nosotros como cristianos no podemos hacer así? Volver, hermano, a ese primer amor con Dios. Volverle a pedir a Dios que nos ayude.
que ya no quitemos ese egoísmo, ese egocentrismo de nosotros. Así como estaban esos primeros cristianos, váyase ya también a Hechos siempre, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y estos hermanos cristianos se les dijo como una burla. Ay, esos son cristianos. Como muchos lo dicen muchas veces a nosotros. Ay, vos sos cristiano. Si vos sos un gran loco, vos no cambiás. Vos sos bolo, vos sos esto. Y mucha gente lo agarra así, muchas veces a uno. Y vos sos cristiano, pero no te creo. Pero dice que se les llamó en son de burla. Pero dice que se congregaron allí todos los que habían creído. Se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente con el testimonio. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice el 27. Bueno, que eso es el 20, perdón, le dije el 25 y 26, va. Pero yo estaba leyendo el 26, vea el versículo 25, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice, y se congregaron allí todo un año. Lo fue a buscar para que llegara a la iglesia. Y se congregaron con ellos todo un año, dice, con la iglesia. Y allí donde les comenzaron a decir o a burlarse de ellos como cristianos. Hermanos, que no nos dé pena decir que somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Porque hay muchos cristianos de la secreta, ¿no? Que cuando muchas veces nos conviene somos cristianos. Si usted se fija, hermano, muchas veces aquellos que van entrando a los tribunales van con una Biblia, van con un Nuevo Testamento en la mano, y no me estoy burlando. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento para decir que uno es cristiano? Había, hermano, allí en Antioquía o en la iglesia, había compañerismo, había devoción para Dios, había comunidad. Y eso es lo que muchas veces no hay en la iglesia de Dios. Que muchos nos alegramos porque al hermano le está pasando algo malo. Pero hermano, debemos de ser unidos en la oración, una causa común. Número 3, tenemos que congregarnos porque por la exposición de la palabra, esa ilumina nuestra vida. Amén. ¿Cuánto nos ha cambiado nuestra vida la palabra de Dios? Y si no lo ha hecho, hermano, todavía tenemos oportunidad de que Dios nos cambie. Porque muchas veces, hermano, así como muchos somos, y lo digo por mi persona, que somos lentos en el aprendizaje, también así somos muchos lentos en conocer la palabra de Dios o en entenderla. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y muchos que no queremos entender, hermano, porque no queremos, porque se expone la palabra de Dios siempre. Dice que la exposición de tus palabras alumbra. Dice también el Salmo 119, 105, creo que dice que lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra el camino donde podemos ir para no tropezarnos, para no caer en el hoyo. Pero si debemos de, también hermano, de ponerla en obra, en práctica, pues a lo que Él nos quiere decir. Entonces, que alumbre nuestra vida, que alumbre nuestro ser. Dice ya Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, porque él dice que el mandamiento es lámpara. Los mandamientos, hermano, se ponen como un alto o como una advertencia para que nosotros no, en los mandamientos de Dios para que no pequemos. En los mandamientos humanos para que no transgredamos la ley. Si dice allí curva peligrosa a 200 metros, ¿qué va a hacer usted? No va a acelerar más, va. Tiene que ir frenando, tiene que ir más despacio, porque si no, se va para el barranco. Dice túmulo a 10 metros, hay que parar. Hay unos que no se ven, se miran, va, están negros. Y cuando se siente, pero esas son las instrucciones, esas son las enseñanzas.
Quise porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Dios nos reprende, Dios nos instruye por medio de su palabra. Lo que no queremos entender muchas veces, y lo digo por mi persona, somos nosotros. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos ilumina. Pero si nosotros se lo permitimos, si nosotros le pedimos a Dios antes de leer su palabra, si le pedimos que nos alumbre, que nos ilumine, que nos dé la respuesta a lo que queremos hacer. No como leer el diario, bueno, que ya no los venden, ya no los compra la gente, solo para madurar aguacate, como es aquel. Pero así como muchas veces nos interesamos por las noticias seculares, interesémonos por leer la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a alumbrar, porque eso es lo que va a guiar nuestra vida. Porque hay mucha gente hoy que la está pasando mal en su vida secular, tiene algún familiar que no está con él, o ya se partió. ¿Por qué? Porque muchas veces no quisimos aprender lo que nos enseñaban. Primeramente nuestros padres, y luego la palabra. Gracias a Dios por los niños, por los jóvenes que han llegado a los caminos de Dios, así. Pero muchos aprendimos a palos. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia, todavía estamos acá y hemos entendido un poquito. Pero ese tenemos que hacer, hermano. Que dice allí que debemos de, que ese mandamiento sea lámpara a nuestro caminar. Que lo que nos enseñan que sea luz para nuestros ojos. Número 4, para ir finalizando, hermano. ¿Por qué tengo que congregarme? Tenemos que congregarnos porque así lo manda Dios. Allá en Hebreos 10, 23, 25, ¿qué dice? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si usted y yo, hermanos, habíamos acostumbrados a no congregarnos. Es cierto, hermanos, estamos saliendo de una pandemia, estamos entrando a la recesión, pero debemos de volver a los caminos de Dios. Dice, no dejando de congregarse. Busque, hermano, un lugar donde sienta la presencia de Dios y usted se sienta bien. Y si aquí se siente bien, gloria a Dios, aquí permanezca. Y el mensaje es para aquellos que se han alejado por diferentes motivos, vuelva a la casa de Dios. Así lo manda nuestro Dios. Si no nos congregamos, hermanos, nos enfriamos espiritualmente. Amén. Hoy por la mañana, tipo 3 de la mañana, el clima estaba, y si no lo cobijábamos, ¿qué? Temblando. Yo fui a ver a mi hijo, el chiquitito, estaba como que así se había hecho un puño y la cobija a un lado. Pero hermanos, si no nos congregamos, nos vamos a enfriar espiritualmente. Y ese es el problema que pasa. Que no queremos estudiar la palabra, que no queremos escuchar palabras de Dios. Y nos vamos enfriando. Y nos vamos alejando. Si usted se fija, cuando el león tiene hambre, bueno, el león no caza, sino que las leonas. Porque a todas las hembras le dejan todo el trabajo duro, ¿va? ¿Sí o no? Que los hombres somos sinvergüenza. Amén, dijo un hermano. Vaya. Porque ¿qué es lo que hace el león? El león se levanta y comienza a rugir. Y ya sabe la leona que tiene que ir a agarrar la gacela. Y se van, la rodea y buscan a aquella que está herida, aquella que se está alejando, aquella que está más viejita, que ya no puede correr mucho. Y a esa atacan. Y sabe cómo son las leonas, no sé si usted lo ha visto, hermano. Cuando matan a la presa, dejan que el león llegue a comer. Véalo, hermano, véalo. Y el león tiene que comer primero y no se ha forzado. Así como muchos llegamos a la casa, ¿qué hay de comer? A lo mismo de siempre. Pedimos carne, pedimos pollo y no damos nada. Solo pollo en cápsula nos dan. Pero si somos, hermanos, si no nos congregamos, nos vamos a enfriar espiritualmente y ya no vamos a buscar a Dios. El problema es que cuando ya vamos bien lejos, ya cuesta volver, ¿va? Por eso, hermanos, tenemos que congregarnos como Dios nos manda. Número 5, tenemos que congregarnos porque Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Por eso, hermano, dice allá en Mateo 18:20,
Porque donde están dos o tres congregados, ¿en quién, hermano? En el nombre de Dios, dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuándo creen que Dios está aquí? Entonces por eso, hermano, debemos de congregarnos, porque Dios está en medio de su pueblo. El Señor, hermano, está presente en nuestro tiempo devocional. Ese tiempo que usted ocupa para adorar a Dios, ese tiempo que ocupa para leer la palabra de Dios, allí está. Ese tiempo que ocupa usted para venir a reunirse acá a la iglesia, allí está Dios. Pero muchos decimos no sentirlo, pero porque muchas veces no disponemos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida espiritual para Él. Pero el Señor está presente siempre ahí. Dice que donde dos o tres se congreguen, allí está Él. Así que, hermano, creámoslo. Si allí estoy en medio de ellos, sintamos la presencia de Dios en nuestra vida, hermano. Cambiemos ya el chip de que decir, bueno, voy a ir a la iglesia porque tengo que ir, porque tengo que servir. Y hoy que dicen que no hay servidores, tengo que ir por afuera. Si Jesús hubiera sido así, hermano, nadie sería salvo. Si Él se hubiera arrepentido de ir a la cruz, todos hubiéramos sido condenados. Él no dijo, pues tengo que morir por los malos, tengo que morir por Hitler, tengo que morir por aquel. Pero Él fue a la cruz por amor a usted y a mí. Y démosle gracias a Él. Hermano, para terminar, váyase allá a Salmo 133. Comencé diciéndole, hermano, que dice que nos alegremos con aquellos que nos decían que a la casa de Dios iremos. Salmo 133, 1 dice, mirad, ¿cómo dice ahí, hermano? Cuán bueno y cuán delicioso es, ¿cómo, hermano? Habitar los hermanos juntos en armonía. Que haya armonía, hermano, que haya ese compañerismo en nosotros como iglesia, que la gente de afuera, que los vecinos, que los que están pasando vean que verdaderamente nos llevamos bien como iglesia, que vean que nos tratamos bien, que nos saludamos, que nos ayudamos, porque mucha gente, hermano, por ese testimonio, por eso que ven, van a venir a los pies de Cristo. Pero si ven que aquí hay pleito, si ven que el hermano agarró el carro y se le echó al otro, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué nos está hablando en la iglesia? Por eso dice, hermano, allí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que la gente vea, hermano, que somos hijos de Dios, que hemos cambiado. Hermanos, como cristianos es necesario congregarnos y darnos ánimos unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Así como como esos pinos, hermanos, que vimos, entrelazan sus raíces para no caer. Así debe ser la iglesia de Dios. ¿Ya oyeron la historia de los pinos? Si están solos, van a caer. Y si usted y yo, como queremos llevarnos de campeón, de que yo no necesito de nadie, yo no necesito de ningún hermano, yo no necesito de Dios, vamos a caer. Pero como esos pinos entrelazan sus raíces, así hagamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Si vemos a un hermano que está cayendo, que está desmayando, démosle ánimo y digámosle, hermano, dele, yo le ayudo. ¿Con qué quiere que oremos o necesita algo? Pero hermano, hagámoslo, porque eso es lo que Dios nos manda. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre que esté en el cielo, Señor, las gracias, porque tenemos un lugar, Señor, donde poder congregarnos. Mucho, Señor, se nos olvida que este lugar es santo, que este lugar es dedicado a usted, Señor. Perdónelo, Señor, por las veces que hemos dudado, por las veces que hemos renegado, que por qué tengo que congregarme, que por qué tengo que alabar. Si usted, Señor, se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, le pido, Señor, que bendiga a este grupo de personas que están acá, que hicieron ese tiempo aparte, Señor, que no les importó el frío, quizá sin desayunar, pero aquí están, Padre bendito. Vea su corazón, vea, Señor, ese agradecimiento que tienen en su vida. Le pido, Señor, que nos ayude también a buscar a aquellos que se están alejando, Señor, aquellos que se están enfriando espiritualmente como congregación. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, también a dar buen testimonio para con los de afuera, para con los vecinos, para que vengan a sus pies, Señor. Tenga misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos acá y en este año que estamos iniciando.
Queremos hacer este compromiso con usted, Señor, de no abandonar la iglesia, de no abandonar sus caminos, de no abandonar esa lectura bíblica, esa oración, Señor. Ayúdenos. Y si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no estoy hablando de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si no lo hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque ha hablado nuestra vida. Y le pido que alguna palabra, alguna frase quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que la podamos poner por obra. Le pido que nos lleve con bien al evangelismo, y aquellos que no van a ir, Señor, que los lleve con bien a sus casas, que los bendiga, y que el día miércoles estemos también en su casa para alabar y bendecir su nombre. Quédese con nosotros, Señor. Consagramos esta semana de trabajo, de vida, de estudio, de salud, Señor. Que su presencia sea palpable en nuestra vida, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.